Buenas tardes, soy Sad, alumno de primero de SMR. En este vídeo voy a responder a las preguntas del apartado 01.03.04, placas bases, chipset. Comenzamos. La primera pregunta nos dice, ¿qué es el chipset? Pues el chipset es un conjunto de chips o circuitos integrados que permiten la interconexión entre distintos componentes, ya sean internos o bien externos. 2. Indique al menos 3 fabricantes de chipset. Pues mi binomio y yo hemos agregado en la lista todos los que aparecían en los apuntes del tema y pues son AMD, Intel, Nvidia, AIT, SIS, ITE, VIA y finalmente Maxwell. La tercera pregunta nos dice, ¿cómo se llaman los dos circuitos por los que está compuesto el chipset? Pues, como bien sugiere la pregunta, el chipset está dividido entre dos circuitos, subcircuitos, lo mejor podríamos decir, y pues cada uno de estos interconecta a una serie de componentes específicos. En las siguientes preguntas hablaremos de los dos, y pues para nombrarlos son Northbridge y Southbridge. 4. ¿De qué es responsable Northbridge? Pues el Northbridge es el circuito integrado que es responsable de la interconexión de componentes internos de alta velocidad. Estas conexiones pueden ser entre el microprocesador, la memoria RAM, dispositivos de almacenamiento e incluso puertos de PCI Express. La pregunta 5 nos dice, ¿y el Southbridge? Pues los circuitos integrados de Southbridge son los responsables de la interconexión entre componentes más lentos y también de los dispositivos y puertos de entrada y salida. 6. ¿Qué es el bus del sistema? Pues el bus del sistema es el canal por el cual se da la comunicación entre el chipset y el resto de los componentes. Mediante esto se transmiten los datos, señales y energía también entre los componentes. Pues físicamente es un conjunto de hilos de cobre que se encuentran impresos directamente sobre la placa base. Y pues ahora vamos a nombrar cómo pueden variar estos diferentes buses. Las diferentes causas por las que, o factores por los que pueden variar. En primer lugar tenemos la generación a la que pertenezcan y pues hay que saber que actualmente hemos pasado por 3 generaciones y pues estamos en la tercera. Después, la ubicación, que esto es donde se encuentran físicamente dentro de la placa base los chipsets, y podemos decir que actualmente el factor de forma más usado, como ya sabemos, es el factor de forma ATX. Y habitualmente dentro de este factor de forma, como sus nombres sugieren, el chipset Northbridge suele encontrarse cerca de la parte superior y pues el Southbridge del contrario en la parte inferior de la propia placa. Después podemos seguir clasificando a los diferentes buses según su uso, ya sea dedicado o compartido. La dirección en la cual fluyen los datos, ya sea full duplex, semiduplex o incluso simplex, según su reloj, ya sea síncrono o asíncrono. Y pues hay muchas más variables y factores que determinan los tipos de buses, pero no vamos a mencionar todos. Seguimos ahora con la pregunta 7 que nos dice, ¿qué tipo de arquitectura de bus ¿Qué tipo de arquitectura de bus es la más utilizada por AMD, Nvidia y Apple? Pues la arquitectura más utilizada por estos 3 fabricantes es la HT o Hypertransport. 8. ¿En qué consiste la tecnología Hypertransport? Pues consiste en una conexión punto a punto de alta velocidad y baja latencia que es diseñada para optimizar la comunicación entre los circuitos integrados en dispositivos informáticos. Y pues permite alcanzar velocidades hasta 48 veces superiores que en sistemas convencionales. 9. ¿Qué ayuda a reducir esta tecnología? Pues esta tecnología reduce el número de buses en un sistema,
lo que a su vez disminuye posibles cuellos de botella y permite que los procesadores utilicen más eficientemente la memoria en los sistemas más complejos o avanzados. 10. ¿Cómo respondió Intel a AMD? Pues Intel creó la tecnología Hypertransport y la respuesta de Intel fue la adoptación de la tecnología DMI, Direct Media Interface. Esto consiste en la inclusión del controlador de memoria dentro de la propia unidad de procesamiento central o microprocesador, pues esto me permitía un acceso más directo y más rápido a la memoria desde el procesador, lo cual aumentaba la eficiencia. 11. ¿Y qué cubre entonces QPI? Pues QPI, Quick Path Interconnect, cubre dos tipos de configuraciones distintas. La primera es en equipos entusiastas que posean varias tarjetas gráficas y cuya CPU no tenga un controlador PCI Express dentro de la misma unidad. Y en segundo lugar, equipos con varios microprocesadores dentro de la propia placa base. En estos es necesario disponer de un gran ancho de banda para la salida de datos desde la CPU y pues estos dos buses solucionan justamente estos dos problemas. Y finalmente la pregunta 12 nos dice, ¿y qué me dices del bus FDI? Este bus FDI es el Flexible Display Interface. Este bus surge cuando disponemos de un APU, o sea, un CPU pero con gráficos integrados, y como en este tipo de CPU, como la propia CPU nunca dispone de conexiones HDMI o VGA, el bus FDI se encarga de llevar los datos de vídeo desde el procesador hasta sus respectivas partes receptoras dentro de la placa base. Hasta aquí este vídeo, muchas gracias por verlo y nos vemos en el siguiente.